Hoy entonces vamos a responder una pregunta que nos hacíamos ayer. Ayer hablamos, primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mostramos que hay sacerdotes y gobernantes de sacerdotes, hay ángeles y el gobernante de ángeles, Arcángel Miguel, y está los pastores y el gobernante de los pastores, que en este caso sería el Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar con esto y vamos a mirar la importancia de este grupo de hermanos que Dios estableció en las asambleas locales. No alcanzamos a ver, digamos, las funciones, sino que queremos dejar en el corazón un principio básico importante, y yo espero siempre que sobre ese principio básico importante podamos sobreedificar. Éxodo 3, versículo 16. Estamos muy agradecidos, Padre, de poder contar contigo para poder ser participantes de la edificación de tu casa. Hoy no confiamos en nosotros, Señor. Confiamos es en ti, Señor. Que tú capacitas, da la gracia y el poder por el Espíritu Santo en nuestros corazones para percibir cuál es tu voluntad y llevarla a cabo. Que tu palabra sea abierta a nuestra vida, Señor. Abre tú nuestro corazón como abriste el corazón de Lidia, la vendedora de tela púrpura, Señor. Que nuestro corazón siempre sea abierto a tu palabra, que podamos hablarla con verdad y podamos recibirla con verdad. En el nombre de Jesús. Éxodo 3, versículo 16. A Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Hermanos amados, paz del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros somos hechuras en Cristo. Y esa palabra, cuando dice hechuras, en el griego es la palabra poema, de donde viene poema. Quiere decir entonces que la iglesia es la obra maestra de Dios. Me explico. El hombre creado en el Génesis, cuando Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Si había un ser en toda la creación que se parecía a Dios, era el ser humano. Y el ser humano entonces era la corona de la creación de Dios. No eran los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, ni los seres vivientes, ni los ancianos celestiales. Era el hombre, porque solo de toda la creación consciente, el hombre poseía la imagen de Dios. Y ese hombre primero era la corona de la creación de Dios, porque era lo que más se parecía a Dios acá en la tierra. Por eso en Génesis 9, cuando Noé sale del arca a esa nueva tierra, por decirlo así, Dios le da un mandamiento y le dice que cuando un hombre matare a otro hombre tenía que morir. Y da la explicación. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios creó el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un hombre ataca a otro hombre, ¿qué ataca? Ataca lo más parecido a Dios en la tierra. Por eso lo único que sustituía eso era la pena de muerte. ¿Bien? Entonces el hombre era la cúspide de la creación de Dios, de la primer creación. Luego el hombre cae y con Adán cae toda la humanidad, porque todos nosotros estábamos en Adán. Que son frases recurrentes del Nuevo Testamento, en Adán y en Cristo. Entonces cuando el hombre cae en pecado, Dios entonces echa a andar el plan de la redención acá en la tierra. ¿Y cómo echa a andar el plan de la redención? Primero, tipológicamente en el Antiguo Testamento, con las sombras de los sacrificios, las sombras de las fiestas. Pero ya cuando viene Jesucristo desde la eternidad al mundo de los hombres, empieza a correr el plan de la redención.
Y cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a la majestad de las alturas, sucede algo, y es que el Espíritu Santo es derramado sobre la creación. El Espíritu Santo actuaba en la creación. El Espíritu Santo llenaba a hombres en el Antiguo Testamento, pero solo hasta la ascensión de Cristo, Cristo derramó el Espíritu Santo, porque Hechos 2 es muy claro en decir que el derramamiento lo hizo fue Jesucristo. ¿Bien? Entonces ahora viene a aparecer un nuevo ente, digámoslo así, que no existía en la creación, y se llama la iglesia. No existía. Existía Israel, que era la figura de la iglesia en el Antiguo Testamento, pero la iglesia no existía. Solo vino a existir cuando Cristo muere, resucita y asciende, derrama el Espíritu, y de ahí en adelante cualquier persona de la faz de la tierra, de los hijos de Adán, que crea en Jesucristo, es decir, se arrepienta de sus pecados, confiese a Jesucristo como el Señor, el Hijo del Dios viviente. Cuando una persona cree, ya de ahí en adelante pasa a ser parte, llamémoslo así, de este nuevo ente que se llama la iglesia. Bien. Y la iglesia es la obra maestra de Dios. Efesios 2, cuando dice somos hechura suya, somos el poema. Bien, entonces ahora la cúspide de la nueva creación se llama la iglesia. Bien, y Dios estableció en la iglesia, en el nuevo hombre, en la nueva creación, en la iglesia, varias maneras en que la iglesia iba a ser ayudada. La iglesia iba a ser edificada a través de ¿qué? Dones espirituales. ¿Saben qué es un don? El don es la capacidad sobrenatural que tenemos cada uno de los que hemos nacido de nuevo cuando viene el Espíritu Santo para ayudar a edificar la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Entonces Dios ha dado el Espíritu Santo, pero también en la iglesia Dios diseñó algo. Y es lo que vamos a considerar hoy. Dios diseñó que su casa, que su iglesia tuviera ancianos y pastores. Y cuando nosotros miramos la estructura de esta creación en Israel, y cuando nosotros miramos la estructura de la creación invisible, el cielo de Dios o el tercer cielo, también vemos en el tercer cielo esa misma estructura. Entonces vamos a mirar por qué Dios estableció su iglesia con un grupo de hombres a los que llama la Biblia ancianos y pastores. Dios pudo haber diseñado la iglesia sin, pero ¿por qué Dios la diseñó con ancianos y pastores? ¿Bien? Entonces leímos el texto del capítulo 3, cuando usted examina todo el Antiguo Testamento, desde que se empezó a formar la nación de Israel, desde las 12 tribus hasta que Israel pasó a ser una monarquía y una nación, se va a dar cuenta que en la misma estructura de Israel había un grupo de hombres que se llamaban los ancianos. Por ejemplo, el texto que estamos leyendo acá en el 3:16. ¿Bien? Dios llama a Moisés en Éxodo 3:16, le da una encomienda, pero cuando él va a hacer ese trabajo, Dios le dice, vaya primero, ¿a dónde? Vaya primero a los ancianos, ¿bien? Y dígales que yo lo he enviado a usted para que saque a Israel. Si seguimos más adelante, en el 12:21 de Éxodo, en Pascua, Moisés llama a los ancianos de Israel para decirles que va a ser la Pascua. Por ejemplo, en el 12:21, muy rápido. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Bien? En Éxodo 24, no lo vamos a leer, la escritura revela un grupo de 70 ancianos que habían sido escogidos de la nación de Israel para que ayudaran a Moisés a poder administrar y gobernar la nación. ¿Bien? En Números capítulo 11, es decir, lo vamos a leer. Números capítulo 11.
Y si usted busca el Antiguo Testamento, siempre va a encontrar en la nación de Israel esta figura de los ancianos, pastores. Número 11, en el número 11, vemos nuevamente este grupo de ancianos sirviendo como Moisés en el desierto. Leamos el versículo 16. 16 dice: entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Entonces, muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchísimos, revelan que los ancianos de Israel ocuparon unos puestos donde administraban la nación, siempre. Incluso cuando los judíos regresaron del cautiverio, en los tiempos de Esdras y Nehemías, también siempre existió esta figura en la nación de Israel. ¿Bien? Entonces, si en el mismo pueblo de Dios del Antiguo Testamento tenía la figura de ancianos y pastores, porque eso lo dice Ezequiel, para la conducción y para el cuidado, ¿cuánto más la iglesia en el Nuevo Testamento va a tener esa figura? Entonces, cuando examinamos la Escritura, nos damos cuenta que en la estructura de Israel estaba la figura de los ancianos, para liderar, para conducir, para tratar problemas, para pastorear. Y dos, cuando nosotros miramos el tercer cielo, en el tercer cielo, en su estructura también hay ancianos. Vamos a mirarlo, vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4, nos revela unos seres espirituales diferentes a los querubines, diferentes a los serafines, diferente a los ángeles, diferente a los arcángeles. ¿Bien? Y le llama presbíteros, que es la palabra griega para ancianos, le llama ancianos. ¿Bien? Entonces, esa palabra anciano aparece 12 veces en Apocalipsis y revela que entre los seres espirituales angélicos existe una orden de esos seres espirituales angélicos que se llaman ancianos. ¿Bien? Que son los 24 ancianos o los 24 presbíteros celestiales. Vamos a leer en Apocalipsis 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Ahora el 5:11. Apocalipsis 5:11. Y miré, 11 y 12. 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Sí. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bien, tenemos acá entonces en los dos versículos, aparece 12 veces, que entre todos los seres espirituales aparecen unos seres espirituales que se llaman los ancianos. Ahora, yo sé que el cristianismo siempre ha tratado de interpretar quiénes son los 24 ancianos. Entonces unos dicen, representan a los 12 apóstoles y a las 12 tribus de Israel. Otros dicen, representan las 24 órdenes sacerdotales de David en el Antiguo Testamento. Preste atención al último versículo, al capítulo 5:11. Preste atención. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, uno, alrededor del trono. ¿Y de qué más? Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. ¿Cómo deberíamos interpretar en el versículo 11 a los ángeles? Como ángeles. ¿Ven? ¿Cómo deberíamos interpretar a los seres vivientes, que son 4? Como seres vivientes. Claro, los seres vivientes que aparecen en el capítulo 4, que tenían apariencia de león, de águila. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo tenemos que interpretar los 24, los ancianos celestiales? Como ancianos celestiales. ¿Ven? Bien, entonces, estos seres espirituales angélicos
nos muestran que estos ancianos están ¿en dónde? Capítulo 4. ¿Sentados en qué? En tronos. ¿Usted sabe qué significa cuando la Biblia habla de trono? De autoridad, de gobierno. De eso habla los tronos. ¿Bien? Entonces, siempre los presentan a ellos en tronos, ejerciendo funciones sacerdotales, hablando y adorando a Dios generalmente cuando aparecen. ¿Bien? Entonces, hermano, es muy importante. Mire cómo es el Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros los cristianos, con nuestra mente tan limitada. ¿Sabe qué hace Dios primero para que podamos entender al final de Apocalipsis qué son los ancianos celestiales? Primero nos muestra en la historia de la iglesia qué son los ancianos. Primero, para que usted entienda que es un anciano acá, para que entienda que es un anciano allá. El Espíritu Santo no le sacó de sopetón los ancianos espirituales para que usted quedara preguntándose y conjeturando qué eran. Más bien, por toda la Biblia le mostró que eran los ancianos. Y cuando aparecen en el Apocalipsis, ya entendemos que la función del anciano es ¿qué? Gobernar. Administrar. Entonces, hermano, estos presbíteros celestiales se refiere, de acuerdo a toda la revelación de la Biblia del Nuevo Testamento de que son los ancianos, se refiere a estos seres espirituales que están juntamente con Dios en tronos, porque los serafines no están en tronos, ¿o sí? Los querubines no están en tronos, ¿o sí? Los ángeles no están en tronos. Y los arcángeles no están en tronos. Los únicos que aparecen en la visión en tronos son los ancianos celestiales. Entonces entendemos que este ministerio sacerdotal angélico, podemos decir que por ahora están gobernando juntamente con Dios la creación. Ojo, por ahora. ¿Por qué? Porque el texto muestra que ellos tiran las coronas, las echan por tierra. Porque después la administración del universo va a pasar a otros. ¿A quién? A la iglesia. Amén. Cristo con la iglesia. Ya va a ser Cristo con la iglesia que van a administrar. Por eso aparecen ahora los santos en tronos en Apocalipsis 20. Y vi tronos. Y los que se sentaron en ellos tenían la facultad de juzgar. O sea, son los vencedores. ¿Bien? Entonces, hermano, estos ancianos celestiales son los ancianos de la creación angélica. ¿Bien? Y están sentados en tronos y llevan coronas, ¿bien? Entonces podemos inferir que están gobernando temporariamente juntamente con Dios, porque la función de los ancianos es gobernar. Primera Timoteo, los ancianos que gobiernan bien. Esa es la función de un anciano, gobernar. No ejercer dominio, autoritarismo, sino gobernar, estar de frente, gobernar, presidir y dirigir la asamblea. Bien. Entonces, en la estructura del tercer cielo también hay ancianos. En la estructura de Israel había ancianos. Cuando usted lo lee el Antiguo Testamento, siempre va a encontrar la figura. Ahora resulta que el Espíritu Santo nos corre el velo, Apocalipsis, que significa eso, y nos muestra ya que hay allá en la eternidad, y resulta que aparecen también unos seres que llaman los ancianos en la eternidad. Entonces, en la estructura de Israel, en la estructura del cielo, hay ancianos. Entonces también en la iglesia tenemos esa misma figura. Siempre, mire lo importante que es esta figura en la iglesia. Dios la colocó en Israel, Dios la colocó en los cielos y ahora la pone en la nueva creación. O sea que la nueva creación está conformado por un grupo de hermanos que llamamos ¿qué? Los ancianos. Entonces, recuerde cuando las iglesias eran establecidas. Por ejemplo, vamos a remitirnos a Hechos 13, que estaban los ancianos o los que estaban presidiendo la iglesia en Antioquía. ¿Recuerda quiénes eran? Pablo, Saulo, ¿sí? Bernabé, estaba Manaén. Bien, habían 5 maestros y profetas. Cuando estaban ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo, lo más probable que ha sido por un profeta: apárteme Saulo y a Bernabé. Salen a la obra apostólica. Más o menos se demoraron como 1 año, porque Pablo cambió la manera de trabajar en el segundo viaje y la volvió a cambiar en el tercer viaje. Y en ese primer viaje, cuando terminó, se devolvieron. Y esas iglesias nuevas, bien,
necesitaban una forma de gobierno. Y entonces por eso entendemos nosotros, Pablo empezó a nombrar ancianos a la vuelta con Bernabé. Nombró ancianos en esas iglesias de Galacia del Sur. Vamos a poner que son 5, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, ¿bien? Nombró ancianos en Éfeso. No lo muestra el texto, pero en Hechos 20 muestra que él nombró ancianos en Filipos, ¿bien? Mandó a Timoteo a que nombrara ancianos en las islas de Creta. Un historiador no bíblico del primer siglo dice que Creta tenía 100 ciudades. Claro, es una exageración, pero había varias ciudades en Creta. Mandó a Timoteo a que nombrara ancianos en Éfeso, ¿bien? Entonces, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, siempre va a encontrar usted esa figura. Entonces, se necesitaba un grupo de personas de acuerdo a la revelación bíblica. De acuerdo a la revelación bíblica, se necesitaba un grupo de personas que pudieran administrar, guiar, conducir, ayudar con ejemplo a las asambleas, hermanos. ¿Bien? Entonces, vemos que cada iglesia local, una de las iglesias locales, siempre había un conjunto de hermanos que estaban presidiendo la congregación, y había siempre un grupo plural de hermanos que estaba ayudando a la conducción y la guía de la iglesia. Ahora, no existe en la Biblia el pastor en singular. No existe. Eso no es doctrina apostólica. Las iglesias siempre tenían pastores y ancianos en plural. No existe el pastor. Las únicas veces que la Biblia habla del pastor en singular es Salmo 23 y Juan 10. Yahvé es mi pastor y Jesucristo es el buen pastor. No existe más pastor en singular. Y lastimosamente el cristianismo ha llevado esto a un punto donde en las iglesias, usted reconoce las iglesias es por el pastor. ¿A dónde se reúne usted? Donde el pastor tales. Eso no es de acuerdo a la doctrina apostólica. Debíamos decir, me reúno en una iglesia donde hay tantos ancianos, tantos pastores. Eso debía ser lo bíblico. Hay una iglesia en Brasil, la de Salvador Bahía, que tenía 8 ancianos, 8 pastores. Claro, una iglesia de 350 hermanos. Bien. Entonces, como vimos ayer, vamos a volver a Pedro a leer lo que ya lo leímos ayer. Primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya lo hablamos ayer. Argipoimen, la palabra príncipe de los pastores. Arcángel. Gobernante de los ángeles. Entonces, para ser gobernante de los ángeles, deben haber ángeles. Argireus, sumo sacerdote o gobernante de los sacerdotes. Para ser gobernante de los sacerdotes deben existir sacerdotes. Arquipoimen, gobernante de los pastores. Para haber un gobernante de los pastores deben haber ¿qué? Pastores, del mismo sentido. ¿Bien? Entonces, hermano, esa estructura está en todo el Nuevo Testamento. ¿Bien? Amén. Amén. Bien. Amén, hermano. Ahora, como ya vimos muy rápido que esta estructura existe en la iglesia no es sin los ancianos, sino que es con los ancianos. La iglesia no es sin los pastores y es con los pastores. ¿Bien? En Filipenses 1:1, Pablo le escribe a la iglesia y dice, a la iglesia que está en Filipos, 1, con todos los santos, porque eso es lo primero. Y luego viene con los obispos y con los diáconos. Y recuerde que obispos, ancianos y pastores aplican a la misma persona. Aplican a la misma. Claro, anciano no es un don, obispo no es un don, pastor sí es un don. ¿Por qué lo sabemos? Por Efesios 4:11. Y él mismo dio uno apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Bien. Entonces, las personas, el anciano gobierna, el pastor pastorea y el obispo vigila. Todo eso se debe hacer en la casa de Dios. Y Dios estableció, diseñó su casa así. Esto no es un invento de nosotros. Eso es una revelación que usted se acerca a la Biblia y se da cuenta. Entonces, vamos a mirar por qué Dios estableció eso así.
¿Por qué no lo hizo sin? Porque lo hizo con. Hubiera sido más fácil sin ancianos y pastores. Pero Él decidió hacerlo con pastores. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que la iglesia tiene esta figura de conducción. Vamos a ir a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21. Ya terminando el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Bien, Jesucristo, uno de los puntos principales de los evangelios siempre es encarnación, sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Eso es puntual en todos los evangelios. ¿Ven? En Juan capítulo 21, el Señor Jesús aparece a los discípulos nuevamente. Les dice dónde tienen que tirar la red para poder pescar. Pescan 153 peces. El Espíritu Santo es muy puntual en darlo. Y después de que ellos se sentaron a comer, que era la tercera vez que Cristo les aparecía, se sentaron a comer. Jesús nos enseña. Primero enseña a Pedro y luego nos enseña a toda la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué estableció pastores en la iglesia? ¿Y cuál es la base para pastorear la casa de Dios? Porque hay una base para pastorear la casa de Dios. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. La Biblia textual dice te quiero. Él le dijo, escuche su Biblia: apacienta mis corderos. La Biblia textual traduce corderitos en diminutivo. Sigamos leyendo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La Biblia textual otra vez traduce te quiero. No es la misma palabra cuando Jesús dice te amo, Él dice te quiero. Le dijo, mire su Biblia, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Apacienta y pastorea. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿Quién sabe todo? Dios. Y respondió: y tu Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, sabes que te amo. La Biblia textual dice te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bien, bueno, acá tenemos un principio que nos enseña Jesucristo a todos nosotros, a todas las iglesias, en todos los tiempos. El Señor resucitado le da una encomienda al apóstol Pedro, y esta encomienda tiene que ver con su iglesia, porque los corderos y las ovejas, ¿qué son para Jesucristo? Pues su iglesia. Los corderos y las ovejas para Jesucristo es su iglesia. Y Pedro era uno de los pastores de la iglesia del Señor. Y como pastor, entonces Cristo le dije: Pedro, necesito que hagas algo. Apacienta mis ovejas y pastorea mis ovejas. Bien, ahora, ¿por qué el énfasis de Jesucristo sobre Pedro? Algunos hermanos dicen: no, es que le negó 3 veces y ahora 3 veces acá lo confirmó. Bien, es válido esa interpretación. Pero hermanos, creo que aquí hay un énfasis claro de Jesucristo las 3 veces, preguntándole a Simón Pedro si me ama. El Señor quiere enseñarle algo a Pedro. Bien,
Entonces vamos a mirar las distinciones que hace el Señor Jesús en esta porción de Juan 21, del 15 al 17. Bien, primero, hay una distinción en la manera como se refiere Cristo a su iglesia. Le llama corderitos y le llama ovejas. Corderitos porque en el texto griego aparece la palabra corderos en diminutivo. Es como en primera de Pedro 5:4 cuando dice la grey de Dios, en el texto griego dice rebañito. Otra vez utilizando esa palabra en diminutivo. Bien, entonces los corderos, los que saben del campo, dentro del rebaño de animales son los animales que necesitan mayor conducción del pastor, mayor cuidado del pastor. De la misma manera, cuando una persona cree en Jesucristo, esa persona pasa a ser ¿qué? Parte del rebaño de Jesucristo. ¿Bien? Parte del rebaño de Jesucristo. Entonces, esa persona que pasa a ser oveja del rebaño de Cristo necesita cuidado, protección, alimentación, guianza. ¿Ve todo lo que necesita? ¿Un corderito? Ahora, primero le llama corderitos y le llama oveja. Ahora, hay una distinción entre las ovejas y los corderos en la Biblia. ¿Cuál era? Que el cordero era un animal que no había llegado a la madurez. No había llegado a la madurez. Esa es la diferencia del cordero con la oveja en la Biblia. ¿Claro? Entonces, al no haber llegado a la madurez, el cordero es un animal que representa a los niños en Cristo, que no han crecido todavía, están llegando apenas al rebaño del Señor, al redil del Señor, y necesitan más atención que las ovejas, porque las ovejas en la Biblia son los que han alcanzado, o son los animales que han alcanzado mayor madurez. ¿Ven? Entonces, hermano, la iglesia tiene estos dos tipos de creyentes. Tenemos los creyentes que han avanzado en la fe, que son maduros, que ayudan, que entienden. Pero tenemos otros cristianos que están empezando su vida cristiana. Entonces a esos cristianos toca tratarlos de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su crecimiento. Ojo, el ser niños en Cristo es una etapa normal de nuestra vida cristiana. Cuando el Señor lo salvó, usted ya era maduro. ¿Ah, no? Cuando el Señor nos salvó, ¿éramos qué? Bebés en Cristo. Éramos corderitos. ¿Listo? Claro, se espera que no nos quedemos corderitos. Se espera que avancemos. Se espera que entendamos. Se espera que nos entreguemos. No nos quedemos toda la vida como corderitos. Porque si usted se queda toda la vida como corderito, hay algo que no está bien. Lo normal de la vida cristiana siempre, cuando usted mira todo el Nuevo Testamento, es la fructificación. Siempre. La vida cristiana, cuando usted la mira, siempre es fructificación. Tanto así que Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, ¿sabe cuántas veces habla de mucho fruto? Tanto así que Gálatas capítulo 5 habla de y la fructificación del Espíritu es. ¿Ve? Entonces la vida cristiana nunca es estática. La vida cristiana siempre es avanza y crece. ¿Ve? Bien. Ahora, otra distinción entre apacienta y pastorea. Son palabras muy parecidas. Pero el Espíritu Santo hizo la distinción. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Entonces utilizó dos palabras que Juan las reproduce en su escrito. Bien. Primeramente le dijo a Pedro que debía apacentar y luego debería pastorear. Bien. Esa palabra apacentar apacentar, en la primera parte, en el versículo 15, es la palabra griega bosco. Así, bosco, como bosque, bosco. Y la palabra pastorear, ahí, es una palabra, recuerde que la palabra griega para pastor es poimen. Así es, poimen. Bueno, esta palabra pastorear es
poimaíno, viene de poimen. O sea, hay una diferencia leve entre las dos palabras, pero Cristo quiere enseñar algo. ¿Qué quiere enseñar el Señor? Que se debe alimentar el rebaño y pastorear el rebaño. ¿Bien? O sea, bosco, la palabra bosco significa alimentar. Y la palabra pastorear significa conducir el rebaño. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el rebaño del Señor tiene que ser cuidado mientras se alimenta. Es lo que quiere decir. Que el rebaño del Señor, su grey, su casa, su iglesia, sus corderitos, tienen que ser vigilados mientras ellos comen, hermanos. Y ese es uno de los trabajos que tienen aquellos hermanos que Dios ha llamado a pastorear la casa de Dios. Tiene que alimentarlo mientras lo cuida. Bien, por eso le dice apacienta y por eso le dice pastorea. Bien, cuidar el rebaño mientras éste se alimenta. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús 3 veces le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Mire, y esto es lo importante de esto. Es que solo, escúchenme hermanos queridos, solo se puede pastorear adecuadamente la iglesia de Dios y la casa de Dios si se ama al Señor. Es la única manera que usted y yo podemos pastorear adecuadamente, si amamos al Señor. Por eso el énfasis, ¿me ama? ¿Me amas? ¿Me amas? Bueno, si me amas, haz algo. ¿Qué tienes que hacer si me amas? Pastorea mis ovejas. Si me amas, haz algo. Apacienta mis ovejas. Porque esa es la base de nuestro servicio. El amor al Señor. No el amor al dinero, no el amor a las comodidades, no el amor a que seamos vistos, no el amor al primer lugar. Lo que mueve nuestro servicio para pastorear, para presidir como ancianos la casa de Dios, para entregarnos, para negarnos, para ser ejemplo, para ir adelante, para sacrificarnos, es el amor al Señor. Y Pedro lo tenía que entender. Por eso 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Entonces, si me amas, haz algo. Mi casa, mis ovejas, mi grey, las vas a pastorear, pero las vas a pastorear adecuadamente si me amas. Si tú no me amas, entonces tu trabajo y tu servicio no va a traer honor a mi nombre, hermano. Y eso, mucho de lo que ha pasado en la historia de la iglesia y del cristianismo, tantos errores, tantos malos testimonios de aquellos que están pastoreando, es porque no aman al Señor. Aman la gloria, aman ser vistos, aman ser conocidos. Hermano, nuestro servicio tiene que hacerse en escondido. Nuestro servicio tiene que hacerse en oculto. Entre menos salgamos nosotros, mejor, hermano. En lo oculto. Entonces, hermano, muchos hemos visto con el tiempo cómo van cayendo. Y Señor guarde a cada uno de los hermanos. Van cayendo el uno por amor a la gloria. El otro vimos que cayó por amor al dinero. El otro cayó porque quería ser el primero. Tenía el mal de Diótrefes. Quería ser el primero en la asamblea. Entonces, hermano, cada uno que hemos visto, pasa el tiempo y van cayendo. ¿Por qué? Porque no se ama a Dios sobre todas las cosas. Y la base de nuestro servicio es el amor a Él. Eso es lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos da la energía para seguir adelante. Porque eso no es fácil muchas veces cuando estamos tratando de servir, tratando de cuidar a los hermanos, y entonces vemos vidas pecaminosas, vidas sin entregarse al Señor, vidas sin comprometerse. Entonces hay una cierta tristeza en el corazón. Pero debemos seguir adelante porque nuestro servicio no se basa de acuerdo a lo que vemos. Nuestro servicio se basa de acuerdo a quién es Jesucristo, el Señor.
Y el amor por Él es el que nos impulsa, es el motor que nos mueve a servir, a entregarnos, a negarnos, a reorientar cada vez más nuestro servicio. Mire, hermano, muchas veces yo estoy en campamentos, muchas veces salgo a visitar las iglesias y llego casi siempre a mi casa a hablar con los hermanos para siempre ajustar y reorientar nuestro servicio cristiano, hermano. Porque es que nosotros no sabemos todo. Hermano, pues que yo tengo 50 años, 60 años en el Evangelio, gracias al Señor, pero aún no lo sabemos todo. Y yo tengo 90 años en el Evangelio, muy bien, pero usted no lo sabe todo. Hermano, pues yo soy magíster en divinidad, muy bien, pero usted no lo sabe todo. La revelación es progresiva. Y siempre vamos aprendiendo, y eso que vamos aprendiendo, vamos ajustándolo a la casa del Señor. Y lo que mueve nuestro servicio siempre va a ser el amor a Dios. Entonces, hermano, uno, ¿por qué Dios estableció la iglesia con ancianos? Porque fue el diseño que había en su corazón. Así lo diseñó Él. Esto no lo diseñamos nosotros. Y dos, Dios estableció la iglesia con ancianos y pastores. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ve como un rebañito. Así nos ve Él, como un rebaño pequeño. Y el rebaño pequeño necesita ¿qué? Dirección, cuidado, protección, alimentación, dirección. Eso necesita un rebaño pequeño. Por eso es que Dios estableció la iglesia así, de esta manera. Entonces, hermano, uniendo a lo que estábamos compartiendo el día de ayer, es ahí cuando nuestro llamamiento es a ver cómo pastorea el príncipe de los pastores. Y al ver cómo pastorea el príncipe de los pastores, yo voy a aprender cómo se hace en la casa para hacerlo espiritualmente, bíblicamente, y ayudar a que la casa del Señor de alguna manera pueda avanzar y pueda crecer. Bien, entonces es muy importante ver en toda la escritura esta figura, hermanos. Dios no hizo la iglesia sin esa figura, la hizo con esta figura. Entonces, esta figura es muy importante en medio de la casa de Dios. Hebreos, capítulo 13, versículo 7 y versículo 17, da dos ejemplos. Uno, sí, cuando dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Bien, mira cuál ha sido el resultado de su conducta y que imitad su fe. ¿Qué quiere decir? Que entre ellos, aunque la palabra griega no es pastores, pero es liderazgo, geomai, le está diciendo, mire, ya no estaban esos pastores entre ellos, ya habían muerto. Entonces le dice, acuérdense de ellos y mire cuál haya sido el resultado de su conducta y que imite su fe. Y en el 13:17 dice, sujetaos o sed dóciles a vuestros pastores. Entonces, hermano, siempre la escritura tiene esta figura, no podemos quitarla. Lo que tenemos que aprender, como el Señor, uno, es a introducirnos a la revelación bíblica, agradecerle al Señor por hacer la iglesia como la hizo, bien, orar al Señor para que fortalezca a los hermanos que entre nosotros Dios ha llamado a este servicio, para que lo hagamos más parecido al príncipe de los pastores. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a parar por ahora. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir este tema. Hay mucho más que tratar acerca de este tema, pero quisiera como colocar ese principio, y Dios mediante en la próxima reunión que nos dijeron los hermanos, ahí sí quiero tratar un tema general para toda la asamblea. ¿Ven? Vamos a agradecer al Señor. Padre, estamos muy agradecidos por lo que has hecho en medio de la iglesia. Gracias por ayudarnos, Señor. Nos ves como unos pequeños corderos, Señor. Y te agradecemos por la ayuda que tienes hacia nosotros, Señor. No nos dejaste solos. No somos presa del enemigo, sino más bien que tú mismo, Señor, estableciste en tu palabra que la iglesia tuviera hermanos que cuiden de tu casa, que guarden tu casa, que alimenten tu casa, Señor, que protejan tu casa. Y te damos gracias por hacerlo así, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a todos nosotros a poder seguir el ejemplo tuyo, Jesucristo, el príncipe de los pastores.
Señor, no queremos hacerlo simplemente como yo lo intuyo, sino como tú lo haces, Señor. Así que por favor ayúdanos. Queremos traer algún beneficio, si se puede decir, espiritual a tu casa. Queremos ser colaboradores en tu casa, que ayuden a tu casa. Así que ayúdanos, Señor. Por favor, santifica tu palabra en los corazones nuestros, Señor. Da apertura en nuestro corazón para tu palabra, independientemente cualquiera fuese el tema de ella. Da apertura en nuestros corazones para tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.